Era una mañana clara en Sant Quirze del Vallès, aún con el rocío acariciando la hierba y el aire fresco que invita a respirar hondo, ese instante previo a que todo estalle. El Barça despertaba en esa localidad recogiendo fuerzas como si fuera una ciudad adormecida, preparada para reavivarse. El equipo, una vez más, se miraba a sí mismo con la urgencia y la esperanza de quien comprende que el pasado tiene un valor sagrado y que hay en sus entrañas la semilla del triunfo. Allí, en los alrededores de la ciudad, se tejía sin fanfarrias ni estridencias algo mucho más poderoso, la reconstrucción de la unidad, el tejido común, esa hermandad que nos hizo grandes. La llegada de Thiago Alcántara no fue una fiesta estridente ni una entrada al Camp Nou con orquestas. Fue algo más profundo, más reservado, casi secreto. Thiago, con su estirpe pulcra y esa elegancia natural que le diferencia, volvió a casa. No llegó porque pactaran altisonantes campañas ni promesas grandilocuentes. Volvió porque el Barça le llamaba y su alma catalana le atraía como un imán. Volvió para reforzar ese lazo con sus orígenes, para decir sin palabras que el Barça es más que un club, es una familia. Y estaba ahí para recomponer esa intrincada red de complicidades que se resquebrajaron, para recordar lo que es estar unidos. El entrenador, Hansi Flick, sabía que la fuerza que buscaba no estaba únicamente en la táctica ni en la estrategia, sino en el corazón del grupo. Había llegado no como un advenedizo con teorías foráneas, sino como un hombre que comprendía lo que era el sentido tradicional de pertenencia. Su voz calma, su paso sereno, su manera directa y transparente de hablar al vestuario cobraron otra dimensión. Les dijo que en Sant Quirze no venían a aprender jugadas nuevas, sino a recordar el espíritu que encendió todo. Les habló de compromiso, de herencia, de orgullo. Y Thiago, al incorporarse, lo vivió con intensidad silenciosa, no hizo discursos, su gesto fue elocuente. En sus ojos se vio el amor por los colores, por la ciudad, por la historia. Se sintió la atracción de lo conocido, lo auténtico, lo que no se negocia. Aquella mañana, en el campo de entrenamiento, se respiró algo que había sido olvidado. Mientras se estiraban, se pasaban el balón, se marcaban líneas, había un hilo invisible que los unía. Uno pensará en jugadas, en planos tácticos, en cuáles pertenencias tienen que estar en quién, pero lo auténtico, lo perdurable, es ese vínculo humano que no se refleja en estadísticas ni en análisis numéricos. Era la preocupación del compañero por el compañero, el gesto de preguntarse si alguien estaba bien, si necesitaba ayuda. Era una mirada cómplice entre los veteranos y los jóvenes, un silencio que decía más que 1000 charlas motivacionales. Y en medio de todo eso estaba Thiago. No como un salvador milagroso con vara y capa, sino como un puente entre generaciones. Sabía que eso era lo que se esperaba de él, dar ese paso atrás, caminar cerca del que empieza, tomar de la mano al que duda. Su inteligencia en el campo es valiosa, lo es su toque, su capacidad de ver espacios. Pero aún más lo fue su actitud, su compromiso tácito con la plantilla. Con sus gestos minuciosos, con su calidez callada, Thiago transmitió que alguien al fin se importaba por el Barça como algo más que un contrato. Y entonces se encendió algo que parecía apagado. En el primer entrenamiento tras su llegada, se notó el cambio. No fue espectacular, fue sutil. Un pase más preciso, un aplauso por un buen movimiento, una broma ligera en medio del trabajo serio. Fue una risa compartida que reverberó. Algo interno cambió. Incluso los más concentrados, los más recios, se dejaron llevar por ese instante luminoso. El entrenador, que observaba desde la raya, sintió como su proyecto cobraba vitalidad. Esa energía no se compra con fichajes millonarios, ni con branding agresivo. Se construye con respeto, memoria y sensibilidad. A la hora de comer, la plantilla compartió un espacio común, sin protocolos exigentes, sin postureo. Las mesas se llenaron de paseos, de platos, de historias personales. Thiago contaba anécdotas de niño, de su familia, de sus primeros toques en el balón, de cómo el Barça corría por sus venas sin que él supiera por qué,
pero lo sabía. Y los demás escucharon atento. Había en sus rostros el recuerdo de lo que ellos también eran, canteranos forjados en aquella cantera que no se vende, que se defiende con valores. Y entonces surgió la honestidad, la nostalgia, el querer volver a confiar. Y aquello fue consolidando otra vez aquello que da sentido, ser uno para todos, todos para uno. El antiguo grito estaba dormido, pero seguía ahí, esperando resucitar. La mirada del entrenador era distante, sí, pero se veía en sus ojos un hálito diferente. Estaba más relajado, más convencido de que había sembrado la semilla adecuada. No se trataba de cambiar con urgencia los resultados ni deslumbrar al primer partido. Se trataba de volver a sentirse uno. De recobrar esa atmósfera tradicional, valorarla y dejar que sea ella la que halle el camino. Durante esa primera semana de trabajo en San Quirze, se tejieron rituales sin que nadie los planeara. Al salir del entrenamiento, algunos se reunían para caminar como se hacía antaño por el césped anexo, rememorar memorias de partidos épicos, sacarse fotos sin boato, con naturalidad. Y las viejas historias del club brotaban, la final de París, el gol de Sergi, el tiki-taka histórico, el orgullo de defender unos colores que no eran sólo de una época, sino de generaciones enteras. Un viejo periodista que vivió aquellas épocas decía en un murmullo que lo que veía era puro sentimiento, pura tradición volviendo a pulsar en el pecho del equipo. Archivos de vídeo veían la luz, jugadas antiguas, aquel gol de Iniesta que todo lo selló, aquella remontada legendaria. Pero era mucho más. Aquel mensaje recordaba que el Barça tiene raíces y que si se pierden, todo se tambalea. Por eso, la presencia de Thiago era simbólica, hombre de pedigrí de esa época gloriosa, pero también contemporáneo y consciente. Esos ingredientes despertaron debates, antes relegados a cafés o radios con nostalgia. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué podemos recuperar? ¿Dónde está el orgullo? No se buscaban culpables, solamente entender que se había descarrilado, sin escarnio, con honestidad, con deseo de transformación. Y así llegaron los primeros partidos amistosos para probar lo cultivado. Pero incluso ahí se notó la diferencia. Aquello ya no era un ensayo frío. Había calor, había sentido de pertenencia. Cuando sonaba el himno en el prepartido, no era un formalismo, se respiraba un aire distinto. Las combinaciones salían elegantes, sí, pero no por pura técnica, salían con alma. El centro del campo respiraba distinto, Thiago abría líneas con criterio, movía al mediocampo con calma, y detrás, los jóvenes corrían con determinación, conscientes de que jugaban para algo que les dolía y les enorgullecía. Cada pase era una afirmación, somos Barça y estamos unidos. No eran exhibiciones estratosféricas, pero el pozo era fuerte, se sentía algo que habíamos dejado atrás y que ahora volvía. El equipo estaba dispuesto a mirarse sin formarse, a perdonar errores propios, a empujarse entre risas, críticas francas y apoyos firmes. Esa fraternidad tácita construyó algo que no se ve en las pizarritas tácticas, pero que sostiene victorias y dignidad. La prensa empezó a murmurar, Flick ha logrado algo clave, reconstruir la unión. Se aludía, claro, a Thiago. Y aunque pareciera ensayo, cada gesto estaba calibrado por lo humano, no por la escena o el marketing. Y la gente lo percibía. La afición comentaba en las redes, algo que antes era vacuo o gracioso, ahora era espejo, se respira otra cosa. Y no era solo nostalgia, era fe. Fe en aquello que nunca debería perderse, el sentimiento del club, la fraternidad de vestuario, la conexión con la ciudad, con los valores, con el pasado. Los aficionados recordaban los días de gloria sin idealizar, pero con orgullo, con la certeza de que eso también era posible ahora si se confiaba en la unión como principio rector. Llegó el primer gran partido tras aquella etapa en San Quirze. El Camp Nou vibró diferente. Cuando salieron al campo, no hubo fuegos artificiales ni himnos ensordecedores, hubo aplauso, hubo silencio tenso, hubo reconocimiento tácito.
En los primeros minutos se vio claridad. Thiago respiró el balón, dirigió, estimuló. El centro del campo se cohesiona, y eso contagia al ataque y la defensa. Y mientras la pelota circulaba con esa naturalidad sagrada, la grada lo vivía. No era solo fútbol, era comunión. La grada reía, corría, defendía un ideal del club. Y el equipo respondió como uno, sin arrogancia, sin estridencia, con labor compartida. Y llegó el gol, sí. Pero el gol fue casi secundario. Porque cuando el balón fue al fondo de la red, hubo primero un silencio expectante, como si todos esperaran un milagro. Y luego vino la celebración contenida, gestos familiares, brazos abiertos, miradas compartidas. Y entonces el Camp Nou estalló. Pero era un estallido sin estridencias, era un reencuentro. Y en esa comunión, el alma del club se activó. Los comentaristas hablaron luego con reverencia. Muchos decían que no era solo el resultado, era otra vibra. Que el Barça volvía a ser un conjunto, no solo una colección de nombres. Que el Barça volvía a creer en sí mismo, en su historia. Y que eso se nota en cada control, cada paso, cada gesto. Flick ha logrado lo impensable, recuperar la unión, resucitar el sentido de pertenencia, dijeron muchos. Y el apunte más repetido fue: Thiago es histórico, pero sobre todo es puente. Una frase sencilla, pero profunda, como todas las que valen. En los días siguientes, todo fluyó diferente. El vestuario era otro. Ya no había murmuraciones solitarias sobre individualidades o contratos. Había debate sobre compromiso, sobre cómo defender el escudo con dignidad. Los jóvenes preguntaban por la historia, por qué ciertos trofeos eran sagrados. Y los veteranos, con Thiago como espejo, les contaban. Todo el mundo evocaba el pasado, sin idealizarlo, pero con respeto. Era conciencia, no nostalgia vacua. Se recordaban goles históricos, decisiones valientes, jugadores que lo dieron todo por unos colores que representaban mucho más que ellos mismos. Así, con ese aire, el Barça comenzó un nuevo ciclo. Pero no uno sentado sobre promesas superficiales, uno asentado en la unión real, sólida, tradicional. Esa unión que no depende de nombres, ni títulos, ni modas, sino de la comunión entre quienes visten la camiseta, quienes la defienden, quienes la sienten, quienes la honran. El entrenador había sabido lo esencial, la fuerza del vestuario, el valor del pasado, el pulso invisible que hace al Barça lo que es. Y sobre ese terreno fértil, con Thiago como faro, sin grandes estridencias, con el silencio cálido de las raíces, el equipo fue mejorando, partido tras partido, sin prisa artificial, respetando el camino. Se notaba en los entrenamientos, una presión aplicada con intencionalidad, no con rabia, una recuperación compartida, no individual. Se notaba en los partidos, un juego pausado cuando era necesario, un empuje colectivo cuando tocaba apretar. Y sobre todo, se notaba en la atmósfera, el Barça volvía a sentirse Barça. Nadie lo proclamaba a voces, pero todos lo sabían. Era como si un gran árbol hubiera perdido algunas hojas, y de pronto las raíces encontraran la humedad adecuada y brotara un follaje nuevo, idéntico en su forma, respetuoso del árbol original. Y con eso bastaba. No hacía falta inventar nada nuevo. Bastaba volver a ser lo que siempre fuimos. La unión, el orgullo, la memoria viva. Y ese es el mensaje que quedó aquel día en Sant Quirze, repetido en cada entrenamiento, en cada charla, en cada mirada. El Barça se conjuró, no con discursos grandilocuentes, sino con actos sencillos y poderosos. El regreso de un hombre que lleva esos colores en el alma, un entrenador que prioriza la unidad, un plantel dispuesto a reconocerse como uno solo. Una historia no de fichajes, sino de valores, de memoria, de sentido de pertenencia. Con eso, el Barça no solo recuperó su alma. Recuperó su futuro, porque el futuro es, siempre, esa mezcla sabia entre lo que fuimos y lo que queremos volver a ser.
Y mientras esa unión crezca, fuerte y auténtica, se podrán construir nuevos triunfos, no sobre la arrogancia, sino sobre la verdad del club. Ese amanecer en Sant Quirze marcó un rumbo. El Barça, entre todos, volvía a casa. Esa casa que es, por encima de todo, una familia. Y en familia, todo es posible. El Barça, bajo la dirección de Hansi Flick, se concentró en Sant Quirze para reforzar la unión del equipo. La incorporación de Thiago Alcántara fue clave, no solo por su calidad futbolística, sino por su papel simbólico y humano, un regreso a casa que sirvió de puente entre generaciones y como recordatorio de los valores tradicionales del club. Flick apostó por recuperar la unidad, el sentimiento y el orgullo de pertenencia por encima de las tácticas. En los entrenamientos y convivencias se notó un cambio de ambiente, más complicidad, más compromiso y una nueva energía. Thiago aportó calma, experiencia y conexión con la historia, lo que contagió a veteranos y jóvenes. Los primeros partidos tras esa etapa mostraron un equipo más cohesionado, con un juego que transmitía alma y no solo técnica. La afición percibió el cambio, volvió la fe y la sensación de que el Barça recuperaba su identidad. En conclusión, la conjura en Sant Quirze y la llegada de Thiago devolvieron al club su esencia más valiosa, la unión, que se proyecta como la base para construir un nuevo ciclo de éxitos.